Reporte 100. Leopoldo Maldonado, muchísimas gracias. Y es en torno al informe sobre agresiones a periodistas en México durante el primer semestre de 2020. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buen día. Buen día, Katy. Muchas gracias por el espacio. Leopoldo, buenos días. Artículo 19 documenta 406 agresiones contra periodistas y medios de comunicación entre enero y junio de 2020. Esto representa, según el informe de Artículo 19, un incremento del 45% comparado con las 280 agresiones que documentaron durante el mismo periodo, es decir, entre enero y junio de 2019. Dicho de otra manera, pues, hoy se agrede a la prensa, según los datos de Artículo 19, es un dato que por lo menos resulta alarmante, se agrede a la prensa cada 10.75 horas. Así es, Jesús, muy buen día. Buen día. Un saludo a su auditorio. Pues sí, efectivamente, la situación de violencia contra la prensa no solo no disminuye, sino que se va recrudeciendo y va en una espiral ascendente de violencia. Cada casi 11 horas se agrede un periodista, es decir, se cometen 2 agresiones por lo diarias menos 2 a diarias, periodistas. exacto. Exactamente, es un primer semestre fatídico porque pues prácticamente lo que registramos de enero a junio ya superó la totalidad de agresiones registradas durante todo 2015, ¿no? Para que lo pongamos como en la proporción y en la magnitud que le corresponde, ¿no? En todo un año, que fue 2015, nosotros documentamos 400 agresiones y ahora estamos documentando 406. Entonces, evidentemente esto prende las luces de alerta, ¿no? Porque además hay que tomar en cuenta, Katia, Jesús, que estamos otra vez, tristemente, encontrando que los principales agresores de la prensa son los funcionarios públicos. Justamente eso te iba a preguntar, Leopoldo, ¿de dónde vienen la mayoría de las agresiones? Pues vienen precisamente 1 de cada 2 agresiones, es decir, en este caso fueron 199, prácticamente la mitad, vienen de funcionarios públicos, del nivel estatal, municipal y federal. Aquí la mayoría, en nuestro histórico de agresiones a la prensa, lo que hemos encontrado es que la mayoría se concentran al nivel estatal y municipal, funcionarios de ese nivel. Sin embargo, lo que encontramos muy preocupante ahora es que se triplicaron las agresiones registradas respecto al 2019 en el caso de los funcionarios federales. Es decir, hay el triple de agresiones cometidas por servidores públicos federales contra la prensa. ¿Qué tipo de agresiones, Leopoldo? Cuando hablamos de agresiones, la palabra agresión es una palabra muy ruda, es una palabra muy dura. ¿Cómo se dan esas agresiones de los funcionarios estatales, municipales y ahora federales también contra la prensa y los medios de comunicación? Mira, la gran mayoría son bloqueos informativos, la gran mayoría son intimidaciones, ¿no? Campañas de desprestigio que ahora están muy en boga, tratar de dinamitar la credibilidad de periodistas y que les resultan incómodos. Se han duplicado este semestre, el primer semestre de 2020, se duplicaron las amenazas, ¿no? Cuando estamos hablando de agresiones, estamos hablando de una serie de actos, e incluso omisiones, que tienen como finalidad amedrentar y generar un efecto censor en agravio de la prensa. Y hay una multiplicidad de conductas, ¿no? Vamos por el bloqueo informativo, es decir, no dejo entrar a mi conferencia, o si entro, lo ataco, ¿no? Como sucede muy comúnmente con el gobernador de Puebla, por ejemplo, ¿no? Que de hecho Puebla pasa del 10º lugar al segundo de agresiones. Eso denota, pues, la animosidad que hay por parte del gobierno poblano en contra de la prensa. ¿En qué estado tienen registrados el mayor número de agresiones? ¿En qué entidad de la República? Sigue siendo la Ciudad de México. La Ciudad de México. Por la concentración, digamos, claro, el mayor número de periodistas, pero también, y ahí es donde se dan muchas agresiones, muchas de ellas amenazas, ¿no? Contra periodistas que radican acá en la Ciudad de México. Pero justo, Jesús, del tipo de agresiones
Vamos desde los bloqueos, los hostigamientos, las amenazas que ya empiezan a ser más graves, amenazas de muerte, pasamos por ataques digitales, campañas de desprestigio, y esto comienza a escalar ya a cuestiones más graves como privación de la libertad, tortura, desaparición y el asesinato, que es, digamos, el extremo. Hay un abanico de agresiones que van escalando y van escalando porque hay impunidad. Ese es el problema, que cuando pueden decir, hay un bloqueo informativo, un acto de hostigamiento, pues ¿qué tanto es tantito? No, el problema es, uno, que lo que busca es censurar, y dos, que eso puede escalar eventualmente a una agresión más violenta. Algunos de estos asesinatos cometidos son periodistas que en algún momento se acercaron a Artículo 19 porque fueron víctimas de alguna amenaza. ¿Alguno de ellos ya sentía que estaba en riesgo su vida? No, de los que hemos registrado este año, sucedió, por ejemplo, con Pablo Murrugarés, que fue asesinado en Iguala. Él se había acercado a Artículo, ya teníamos conocimiento, tenía conocimiento del mecanismo de protección a periodistas, ¿no? Sí habíamos tenido contacto con él, lo canalizamos a esa instancia desde el 2015. Sufrió, digamos, una agresión muy violenta, ¿no? El secuestro de su familia y de él, en donde afortunadamente en un primer momento resultó ileso, pero bueno, fue una amenaza también muy clara, un mensaje muy claro. Entonces, por eso decimos que la violencia va en escalada, ¿no? Que la violencia, al no encontrar ningún freno por parte de las autoridades del Estado, mediante una investigación diligente que sancione a los responsables, pues va en escalada. Podemos tener mecanismos de protección, medidas como escoltas, botones de pánico, chalecos antibalas, carros blindados, cámaras, mallas ciclónicas, pero eso no va a servir mientras persista. No va a haber mecanismos que alcancen, pues. No va a haber mecanismos. Con un 99.13% de impunidad en delitos contra la prensa, no hay mecanismos que alcancen. Mencionabas hace un momento que la Ciudad de México es donde se concentra el mayor número de este tipo de agresiones. Después de la Ciudad de México, ¿en qué otros estados encuentran estas agresiones a periodistas? Mira, justo Puebla pasó del 10º al 2º lugar. Tenemos Oaxaca, Guerrero y, Veracruz, Guerrero y Quintana Roo. ¿Y hay en esos estados que mencionas algo por parte de funcionarios, frecuentes declaraciones en contra del periodismo o en contra de determinados medios de comunicación? Sí, por ejemplo en Puebla, ¿no? En Puebla se ha disparado mucho durante el contexto de la cobertura de la pandemia, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con información relacionada con la emergencia sanitaria, ¿no? Es un contexto que ha sido muy proclive para ello. De hecho, el 26 de julio emitimos un informe especial, informe COVID-19, donde hablamos del tema y vimos que hubo un disparo de las agresiones contra periodistas. En tan solo 2 meses registramos 120 agresiones. Me estoy refiriendo al lapso de mediados de marzo a finales de mayo, ¿no? Cuando ya estábamos en la fase 3, inicios de la fase 3 de la pandemia, hubo 120 agresiones, de las cuales la mitad tiene que ver con la cobertura de COVID. Y mucho tiene que ver con esto, con las conferencias donde los gobernadores, por ejemplo también Jaime Bonilla, en Baja California, señala, estigmatiza, ataca a la prensa, genera un ánimo, genera animadversión, y esto pues coloca en mayor situación de vulnerabilidad, ¿no?, a las personas que son señaladas. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, estamos conversando con Leopoldo Maldonado justamente sobre ese tema que acabas de mencionar. Y el referente que hacías hace un momento del incremento de las agresiones a la prensa por parte de autoridades federales. Hoy hace un momento leíamos una entrevista que publica el Universal con José Woldenberg, donde viene una pregunta específica sobre el tema. ¿Qué efecto tienen, le preguntan al maestro Woldenberg, sobre la libertad de prensa y de expresión
los señalamientos del presidente contra periodistas. Tomo el referente que haces de Bonilla, por ejemplo, en Baja California, o de Barbosa en Puebla, y dice que son muy graves porque el presidente ejerce una enorme influencia en amplias franjas de ciudadanos del país, y dice, y cuando descalifica y deslegitima voces críticas sin discutir con ellos, con sus argumentos, lo que se genera es un espacio público muy ominoso. Parecería que nos estamos metiendo en ese sentido a un callejón sin salida. Sí, sin lugar a dudas. Creemos que en buena medida el incremento de este tipo de agresiones provenientes de funcionarios del Estado mexicano, y me refiero a los 3 niveles, proviene de ese discurso que se ha incentivado desde la tribuna presidencial, en donde se busca anular la crítica a base de señalamientos, muchos de ellos, pues, todos arbitrarios, porque más bien parece una lógica de quién está conmigo contra mí, ¿no? Lo que el presidente dice que es pretender exhibir a periodistas que han recibido dinero del erario. Pues bueno, finalmente ya vimos, por ejemplo, las últimas cifras de publicidad oficial, pues los 2 grandes medios que siguen recibiendo la mayoría de la tajada del pastel de la publicidad oficial son TV Azteca y Televisa, y en tercer lugar La Jornada. Esto es inaudito, nunca había pasado. Nos parece muy bien que reciban dinero, pero el tema es cómo justificas que ciertos medios reciban más dinero que otros. Entonces, la idea no es democratizar a los medios, la idea no es abrir al pluralismo y a la crítica, sino pues más bien es anular la crítica y generar un clima de animadversión que está siendo muy peligroso, y que muchos funcionarios e incluso particulares lo están entendiendo como un permiso para agredir. ¿Y cómo parar esto? Pues lo primero tendría que ser que cesen la virulencia y la violencia verbal, los señalamientos y las estigmatizaciones desde la tribuna presidencial, lo mismo en los estados, ¿no? Eso puede ayudar, no es la solución. Pero en el corto plazo eso no se ve, Leopoldo, al contrario, parecería, y digo parecería, le pongo esa palabra, que con miras al proceso electoral, incentivar el ánimo de la confrontación, parece que es como un objetivo, porque hasta ahorita al presidente esa parte le ha dado resultado, pues. Entonces yo en el corto plazo eso no lo veo. Se ve difícil, Jesús, sí, efectivamente, ¿no? Puede ayudar, evidentemente ayudaría muchísimo, que no solo dejara de señalar y de agredir desde la tribuna presidencial, sino que además hiciera un reconocimiento público explícito a la labor periodística. Quizá no lleguemos a tanto, ¿no? Es demasiado pedir, ¿no? Aunque deje de hacerlo, nos parece importante, porque además un presidente que tiene claro desde que era candidato que las escaleras se limpian de arriba para abajo, y que muchas de sus conductas las replican otros gobernantes a nivel estatal e incluso a nivel municipal, pues me extraña que ahora piense que eso no lo van a replicar, como de hecho lo están haciendo, claro, ¿no? Tanto las virtudes como todos estos errores se van a replicar, ¿no? Y bueno, bajo su lógica, ¿verdad? Que podemos cuestionar si eso es verdad o no, pero al final, si él tiene esa lógica, ¿cómo es posible que no entienda que esto va a suceder y se va a replicar como de hecho se replica? Exactamente. Otro de los elementos importantes es el compromiso institucional de diversas instancias de gobierno a nivel federal, estatal y municipal, en lo que hemos llamado la política pública integral. Hemos visto descoordinación, hemos visto desinterés de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia del Estado mexicano para atender la problemática de violencia contra la prensa. Lo mismo en las comisiones públicas de derechos humanos, tanto la nacional como la estatal, deben generar procesos de coordinación interinstitucional que no se están generando hoy por hoy, y parece que toda la política de protección del Estado radica en un mecanismo de protección que es muy importante y que ha salvado vidas, pero que coordina la Secretaría de Gobernación y que hoy por hoy está rebasado, y que prácticamente el próximo año le estarán
recortando el presupuesto, en términos reales no le aumentaron presupuesto y que no tiene capacidades humanas y logísticas para dar protección a tantos periodistas en este país. Sí. Y lo último tiene que ver con el abatimiento de la impunidad. No podemos mantener estos niveles de impunidad. La impunidad del 99% en delitos contra la prensa es un aliciente para seguir violentando a las y los periodistas. Estos niveles de impunidad son inaceptables y es lo que tenemos que revertir. Leopoldo, ¿dónde leer el informe sobre agresiones a periodistas en México? Este reporte que hacen, sabemos que hay varios medios donde se publican, pero hay que buscarlo directamente en Artículo 19. Sí, es www.articulo19.org. Bien, muchísimas gracias Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, por haber permitido esta conversación. Muchas gracias a ustedes y un saludo a su auditorio. Gracias Leopoldo, saludos. Hasta luego. Reporte 100.